Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacia Enríquez y hoy día vamos a hablar sobre columna vertebral y músculos del dorso. Para comenzar, vamos a hacer un breve repaso sobre articulaciones. Primero vamos a hablar sobre la sinartrosis, que son articulaciones que presentan escaso movimiento. Dentro de estas tenemos las articulaciones fibrosas, que se clasifican en distintos tipos de suturas y sindesmosis, y vamos a tener las articulaciones cartilaginosas, que se clasifican en dos. Primero tenemos las primarias o sin condrosis, que son articulaciones que se osifican con el tiempo, y las secundarias o sin fisis, que son articulaciones que no se osifican. Por otro lado, tenemos las articulaciones diartrosis, que tienen un rango mayor de movimiento. Estas se van a caracterizar por tener una membrana sinovial que va a secretar líquido sinovial que va a reducir la fricción entre las superficies articulares. También van a estar reforzadas por una cápsula articular y ligamentos articulares. Ahora, para hablar de columna en sí, esta está compuesta por aproximadamente 33 vértebras que se dividen en 5 niveles. Tenemos las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. También tenemos 4 curvaturas importantes en el plano sagital, 2 que van a ser de concavidad anterior o sifosis torácica y sifosis sacra, y 2 de concavidad posterior que van a ser las lordosis lumbar y lordosis cervical. La vértebra tipo es un esquema de vértebra que nos permite estudiar la vértebra con las características comunes que poseen en toda la columna vertebral. O sea, vamos a tener un cuerpo vertebral y hacia posterior van a emerger los pedículos vertebrales. Estos en la columna articulada van a delimitar los agujeros intervertebrales por donde van a salir los nervios espinales. Hacia posterior nos vamos a encontrar con los procesos articulares superiores, inferiores y con los procesos transversos. Luego, hacia posterior de eso, van a salir las láminas vertebrales que van a converger en un punto posterior en lo que se llama proceso espinoso. El proceso espinoso va a ser un punto importante ya que va a servir de inserción para distintos músculos del plano dorsal. Ahora bien, cada segmento de la columna va a tener sus propias características. Por ejemplo, las vértebras cervicales se caracterizan por tener un cuerpo ancho, un foramen vertebral más bien triangular y amplio, procesos transversos bituberculados, como se ve en la imagen, con un foramen transverso por donde pasa la arteria vertebral, vena vertebral y plexo nervioso vertebral. También vamos a tener 2 vértebras con características atípicas, que van a corresponder a atlas o OC1 y axis o OC2. Atlas es la vértebra que tenemos al medio, que se caracteriza porque no tiene cuerpo, sino que tiene 2 masas laterales. Estas masas hacia superior van a articular con los cóndilos del hueso occipital mediante la articulación atlanto-occipital, y hacia inferior va a articular con C2 por 2 formas, por las masas laterales y por el diente de axis, que es la característica más típica que tiene esta vértebra. Ahora, hablando de vértebras torácicas, las vértebras torácicas tienen un cuerpo vertebral más pequeño, van a tener un foramen vertebral más redondeado y pequeño también, y sus procesos espinosos se van a inclinar más bien hacia abajo. La gracia que tienen las vértebras torácicas es que van a articular con las costillas por 2 partes. 1, por las hemicarillas costales que se encuentran en el cuerpo vertebral, y 2, por las fositas costales que se encuentran en los procesos transversos. Las vértebras atípicas que se encuentran en este nivel vertebral van a ser las vértebras T1, T10, T11 y T12, que también son las más preguntables en Gimkhana por sus características diferentes, que se ven en el cuadro de acá al lado. Luego tenemos las vértebras lumbares, que van a volver a tener un cuerpo más ancho, un foramen vertebral de nuevo un poco más triangular y más amplio también, y se van a caracterizar por la presencia de 2 procesos particularmente, los procesos accesorios, que son inconstantes y se encuentran en la base de los procesos transversos, y los procesos mamilares, que se encuentran en la base del proceso articular superior. Ahora, la vértebra L5, si bien no es atípica, va a ser más característica ya que va a articular con el hueso sacro formando un ángulo que se denomina promontorio, que es un punto de importancia anatómica. El hueso sacro va a estar formado por aproximadamente 5 vértebras sacras que van a articular entre sí y se van a fusionar. Esto nos deja con 3 crestas. Vamos a tener una cresta sacra media que va a corresponder a los procesos espinosos fusionados entre sí, una cresta sacra intermedia que va a corresponder a los procesos articulares fusionados entre sí, y la cresta sacra lateral que va a corresponder a los procesos transversos articulados entre sí.
Ahora, la cresta sacra intermedia va a terminar en las astas del sacro y el vértice del hueso sacro va a articular con el coxis, que sería el último segmento de la columna y está compuesto por vértebras aproximadamente 3 a 4 que están fusionadas entre sí. Ahora, bueno, la columna para estar articulada cuenta con varios métodos de refuerzo. Uno de los más importantes sería el disco intervertebral, que forma una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. El disco intervertebral posee un núcleo pulposo rodeado por un anillo fibroso y se va a encontrar entre medio de todas las vértebras. Otro tipo de articulación va a ser la articulación sigapofisiaria, que se va a dar entre los procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras adyacentes. Esta va a ser sinovial plana en el segmento cervical y torácico y va a ser trocoide en el segmento lumbar para darle un poco más de movilidad a la columna en ese sector. Otra articulación que se me olvidó mencionar, que es exclusiva del nivel cervical, sería la articulación uncovertebral, que se va a dar entre los procesos unciformes de las vértebras cervicales. Ojo que es solo en ese nivel. Otros métodos de articular la columna son los ligamentos. Vamos a tener los ligamentos longitudinal anterior y posterior, que se van a encontrar dentro del canal vertebral, los ligamentos amarillos, que van a estar entre las láminas, ligamentos intertransversos entre procesos transversos y ligamentos supraespinosos e interespinosos entre los procesos espinosos. Ahora, otro tema que es importante tocar cuando hablamos de columna es la unión de la cabeza con la columna. Como ya mencioné, lo principal es la unión del hueso occipital con el atlas mediante la articulación atlanto-occipital, que va a ser de tipo sinovial bicondilia. Ahora también, la otra articulación que es importante son las atlantoaxoideas. ¿Por qué digo dos? Porque hay una medial, que es la articulación que se da entre el diente del axis con el arco anterior del atlas, y la atlantoaxoidea lateral, que se va a dar entre la parte inferior de la masa lateral del atlas con la carilla articular superior del axis. Esta va a estar reforzada principalmente por un ligamento que conocemos como ligamento cruciforme. Este va a estar compuesto hacia arriba por el fascículo longitudinal ascendente, fascículo longitudinal descendente y ligamento transverso del atlas, que forma una cruz. También vamos a tener los ligamentos alares, que se van a desplegar desde la punta del diente del axis. Y finalmente todo esto va a estar cubierto por la membrana tectoria, que va a como reforzar esto por sobre todos los otros ligamentos. Para casi terminar esto vamos a hablar un poco de los planos musculares del dorso. Vamos a tener un plano superficial que va a estar compuesto por el músculo trapecio hacia superior y por el músculo dorsal ancho, cuyas funciones se ven en el cuadro. En un segundo plano, desde superior hacia inferior, vamos a tener los músculos romboides menor, romboides mayor, y esto, la gracia es que van a estar relacionados con movimiento de miembro superior, que lo van a ver en el segundo semestre. Por el tercer plano nos vamos a encontrar con los músculos serratos, póstero superior y póstero inferior, que se encargan de ser auxiliares de la inspiración forzada. Y vamos a tener otra masa importante de músculos, que es la masa de los erectores de la columna, que viene desde abajo y va a subir hacia el cuello y la cabeza para dar la función de flexión y extensión lateral. Estos músculos se conocen desde medial hacia lateral como ELI, el espinoso, el longísimo y el iliocostal. Esa es una mnemotecnia que les puede servir bastante. Y finalmente, en el cuarto plano, vamos a tener los músculos que se encuentran entre las vértebras, o sea, desde superficial a profundo, vamos a tener los músculos semiespinosos, multífidos y rotadores. Y además vamos a tener unos músculos chiquititos entre los procesos transversos, conocidos como intertransversos, y entre los procesos espinosos, conocidos como los interespinosos. Bueno, para terminar, acá les dejamos un cuadro resumen con lo más importante de nuestra presentación. Muchas gracias por haber visto este video, que les vaya súper bien. ¡Chao!